En otras palabras, se siente muy complacido de contar en el día de hoy con el doctor Jesús Colón, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, actual fiscal general del Colegio de Abogados de la República, candidato a la presidencia por esa importante institución, con maestría en Derecho Civil, en Procedimiento Civil, con maestría en Seguridad y Defensa. Y lo hemos invitado para tratar un tema de enorme importancia. El Colegio de Abogados de la República Dominicana, las condiciones del ejercicio profesional de la abogacía. Es un tema importante porque la sociedad dominicana atraviesa por muchas crisis complejas que se manifiestan en todos los ámbitos, en todas las dimensiones, y el campo jurídico, el campo ese tan importante de la aplicación de la justicia, de la ejecución de las leyes y de los litigios y controversias que genera, es un campo vital para una sociedad democrática y para un Estado social y democrático de derecho. Como hay en esa área y en muchas otras áreas de la vida nacional tantas contradicciones y conflictos, queremos conversar con el doctor Jesús Colón sobre esta realidad. Él es ahora mismo, como expresamos, candidato a la presidencia, excelente candidato, cabeza una plancha con una propuesta que nosotros avalamos y muchos abogados que no ejercen, pero o que están distantes de las luchas del Colegio de Abogados, pero que entienden que es una institución que debe ser rescatada, restaurada y puesta en condiciones de jugar un rol de fortalecimiento de la institucionalidad en República Dominicana. Doctor Colón, gracias por haber aceptado la invitación a comparecer en este programa, en otras palabras, y quisiéramos empezar con una pregunta de carácter general. Por la experiencia que usted tiene como abogado de la República, en los tribunales de la República, ¿cuáles serían los principales problemas a identificar ya en el ejercicio de la abogacía? Bueno, muy buenos días. Gracias, doctor Pelegrín. Para mí un gran placer y un gran honor estar aquí. En otras palabras, la abogacía nacional, el ejercicio de la abogacía nacional presenta diferentes problemas. Hay un tema que es fundamental y es el tema de las condiciones en que los abogados ejercen la profesión. Nosotros tenemos tribunales donde se celebran cientos de audiencias, 100 audiencias en el rol, y la sala apenas caben 30 personas, 30 abogados. Entonces eso es un hacinamiento tremendo. En la provincia de Santo Domingo, por ejemplo, las audiencias de medida de coerción se celebran en un furgón, en pleno siglo XXI. Se ha iniciado la construcción de un palacio de justicia y esa construcción se paralizó en la provincia de Santo Domingo. No hay parqueo, no hay un lugar donde usted pueda ir a la Secretaría General a retirar un documento y se pueda sentar adecuadamente. Ligan a los abogados con los usuarios que no son abogados, que son regulares. El mismo personal, por el ejercicio de la condición en que hacen su labor. El hacinamiento. El hacinamiento en que ellos hacen su labor, muchas veces son displicentes con los abogados, no le dan el trato que deben de darle. Entonces, esas condiciones, eso va en detrimento de un efectivo y eficiente ejercicio de la profesión. Además de ese problema que tiene que ver con las condiciones del colegio, del Poder Judicial, de la planta física,
quisiéramos que abordáramos otros aspectos, porque también un tema que es de preocupación es el tema de la formación del aparato judicial, de los representantes del Ministerio Público. Hay 2 escuelas que están permanentemente formando abogados que van a jugar esos roles de jueces, de fiscales. Sin embargo, aunque hay muchas universidades, el tema de la formación del abogado siempre es un tema importante, porque cuando hay buena formación, las posibilidades de avanzar y de lograr una buena justicia es mejor que cuando la formación promedio del gremio tiene dificultades. En la visión suya, ¿qué se necesita para elevar, para mejorar de manera progresiva? Porque se sabe que esto es un tema que no se resuelve en el corto plazo. ¿Qué se puede hacer para mejorar y elevar la formación profesional del abogado, garantizar programas de formación continua? En el caso suyo, que tiene una visión sobre esto, nos gustaría conocer cómo ustedes abordarían este tema. Yo pienso, doctor, que nosotros debemos de tratar de unificar, es una propuesta nuestra, los pensum de derecho de todas las universidades, para que le permita al profesional que sale egresado de una universidad tener una uniformidad en su formación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mismo pensum que se trabaje en la Universidad de Santo Domingo, en la formación del profesional del derecho, en sus estudios, sea exactamente el mismo pensum que tenga la OIM, UTESA y las diferentes universidades del país. Esto permite, tanto desde el punto de vista teórico, una formación sólida y uniforme, y desde el punto de vista práctico también. Hay universidades que implementan una práctica jurídica, pero hay otras que no implementan esa práctica jurídica. Entonces, hay unas universidades que le permiten al estudiante hacer una pasantía, tanto en el Ministerio Público como hacer pasantía con el tema de los tribunales. Pero hay otras universidades que no tienen eso en su pensum de estudio. Entonces, todo eso hay que unificarlo para que el profesional salga teóricamente y desde el punto de vista práctico bien formado. Otra cosa es que nosotros tenemos profesionales, colegas, que sus condiciones económicas no le permiten salir de la universidad e inmediatamente hacer una maestría. El Colegio de Abogados debe de luchar para que su escuela de formación, la Escuela Nacional del Abogado, tenga categoría de instituto superior. Y esto le permitiría al colegio impartir maestría a bajo costo. Y eso permite entonces que el profesional, una vez salido de la universidad, aumente su formación profesional, ya especializándose en una de las áreas de la práctica jurídica. Y a veces no necesariamente con maestría o con posgrados, los diplomados y los talleres. El ejercicio de formación continua es muy importante. Quizás diseñar todo un programa para que los abogados de la República puedan permanentemente estar participando, o por lo menos con posibilidades de participar en esquemas de formación continua, incluso en línea, porque eso también, usar las tecnologías para accesar el conocimiento, permitir el acceso al conocimiento y a la formación es una herramienta en estos tiempos altamente factible. Nosotros, por ejemplo, no tenemos, y el colegio debería de tener una biblioteca virtual. El Colegio de Abogados no tiene una biblioteca virtual. Eso es una meta muy importante. No tiene tampoco una biblioteca física. Y nosotros en cada seccional deberíamos de tener una biblioteca física y una biblioteca virtual que le permita al abogado descargar
virtualmente una serie de textos jurídicos Claro. que van a contribuir con su formación. No tienen que dar 4, 5, 6 o 7 o 8 o 9 o 10 mil pesos por un texto y lo descargan virtualmente. Porque el profesional del derecho... Hay muchos clásicos que ya son del dominio público, Sí. que sus aportes son inconmovibles. El profesional del derecho, me decía un editor, un dueño de librería, es el profesional que más libros compra. Y él es especialista, su librería es especialista en vender textos jurídicos. Me dijo, doctor Colón, los abogados son los que más libros y textos compran de todos los profesionales. Ese es un... Y la formación del abogado es permanente, es continua, porque cada día tenemos nuevas jurisprudencias, nuevas leyes, sí. Nuevo texto. Convenios internacionales. Sí. Correcto. El vetusto Código de Procedimiento Criminal ya no existe en la legislación nuestra. Entonces nosotros estamos hablando de una nueva normativa procesal penal, lo que implica entonces un esfuerzo para mantenerse actualizado en esa materia. Tenemos recientemente una ley de lavado de activos que en uno de sus articulados manda que el abogado y el notario son sujetos no obligados financieramente. Es decir, que tienen ya una responsabilidad frente al Estado y a las instituciones financieras de dar una información del comportamiento de determinadas transacciones jurídicas que ellos intervienen. Eso es un buen ejemplo de la necesidad de actualizarse permanentemente. Ahora yo quisiera, porque usted tocó un tema muy importante, el tema del acceso a los libros físicos y a los virtuales. Pero hay muchos abogados dominicanos, muchos juristas, muchos estudiosos que hacen también ejercicios teóricos, que escriben buenos memoriales, que escriben ensayos, y hay dificultades para las publicaciones, porque sobre todo los que no tienen un buen patrocinio de alguna institución tienen dificultades. Ustedes, en la perspectiva suya, ya como dirigente del colegio y como candidato a la presidencia del colegio, ¿cómo abordarían el tema de las publicaciones? Porque creo que eso es muy importante. Nosotros estamos proponiendo crear un fondo editorial que le permita al colegio publicar al más bajo costo las obras de los diferentes abogados, miembros del colegio. Esto permitiría, doctor, que personas que no tienen los recursos para hacer publicaciones puedan hacerlas. Pero el colegio no entra en competencia con las diferentes editoras. Tenemos un fondo, licitamos la publicación, la misma publicación se va a autofinanciar porque en definitiva 1% de ese libro, de ese texto, puede ser vendido por el colegio y por el autor, y esos recursos van al colegio. No habría ningún costo para el autor de la obra. El colegio hace una inversión, promueve desde el punto de vista intelectual la expansión, el conocimiento, y también recibe un beneficio. El colegio no tiene una editora, nosotros deberíamos de tener una editora, no una imprenta, una editora, un fondo editorial que le permita publicar a los profesionales del derecho, a los miembros del Colegio de Abogados, sus obras de interés jurídico, que son importantes. Nosotros tenemos publicaciones importantes permanentemente de textos jurídicos en diferentes no, y usted áreas. puede tener la seguridad de que si se da esa facilidad, más gente se dispone a hacer investigaciones, a escribir, a registrar memorias. Son muchas cosas que se pueden hacer. Con su permiso, vamos a hacer un alto en este momento
y en el próximo segmento vamos a continuar analizando otros aspectos de este tema de la institucionalidad del Colegio de Abogados, las condiciones del ejercicio profesional de la abogacía en República Dominicana. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con este programa dedicado a analizar el Colegio de Abogados de la República Dominicana, su institucionalidad, las condiciones del ejercicio profesional de la abogacía en nuestro país, con el doctor Jesús Colón, quien es fiscal actual del colegio y candidato a la presidencia, encabezando una fórmula, una plancha con unas propuestas que nosotros avalamos, porque la ponderamos como las más interesantes y válidas. Quisiéramos, doctor Colón, que habláramos ahora de la crisis que afecta al colegio. En República Dominicana hay decenas de miles de abogados, sin embargo en el Colegio de Abogados votan cada vez menos abogados y votan básicamente o los que están concentrados en las luchas gremiales históricamente y sobre todo los que están vinculados a las corrientes partidarias. Hay una articulación. Los que le han dado seguimiento al problema que eso genera saben que una de las causas de la debilidad de esa institución es precisamente la captura por parte de fuerzas que luchan con agendas que no son exclusivamente del colegio y que trascienden con mucho al colegio. Entonces, quisiéramos una valoración de su parte sobre esta situación. Ciertamente, como lo planteas, el colegio se ha visto afectado en los últimos años del tema de la influencia de los partidos políticos. Los partidos políticos han traspasado, han llevado sus contradicciones que normalmente tienen en el seno de la sociedad, en el debate político, lo han llevado a el Colegio de Abogados y han afectado el tema gremial. Entonces, desde el punto de vista institucional, el colegio no aborda ningún tema de interés nacional, porque se limita única y exclusivamente a debatir cuestiones particulares de intereses de los partidos políticos. Como los partidos políticos han tenido una influencia y en un determinado momento uno u otro ponen a su directiva, a su presidente, que responden a su lineamiento político, estos se desvinculan de las propuestas gremiales, se desvinculan de los problemas de los asociados, de los abogados, y única y exclusivamente se circunscriben a tratar temas que estén vinculados o no a sus organizaciones políticas. Esto ha provocado una situación de tal magnitud en nuestro gremio que normalmente votan entre 13 y 14 mil abogados. Es decir, estamos hablando que de una matrícula de 62 mil miembros que tiene el colegio, voten 12 o 13 mil
estamos hablando de un 15%. Es decir, la gran cantidad de los abogados de la República Dominicana se mantiene al margen de su gremio, del proceso eleccionario, que es el proceso democrático que nos permite a nosotros como abogados decir, bueno, yo quiero que las cosas en mi gremio se enrumben de esta manera. Entonces, los partidos políticos lo que han hecho es que han afectado de manera sensible la imagen del colegio. Y tan grave es el tema que cuando se estaba discutiendo el tema de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, se hablaba de incluir al colegio como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Y el hecho de que determinadas figuras y personajes en ese momento ocupaban la presidencia del gremio, eso fue desechado. Y en nuestro país, el Colegio de Abogados debería y debe ser miembro del Consejo de la Magistratura. Sí, una de las razones por las cuales en la reforma constitucional hubo reticencia a incluir el colegio, que sería lo más normal, es precisamente el nivel de deterioro del colegio, una imagen precisamente partidarizada, sectarizada, porque ni siquiera son los partidos, sino grupos dentro de los partidos los que copan el colegio. Usted tiene un enfoque sobre la conveniencia de que el proceso electivo en el colegio implique una representación de las minorías, y eso me parece quizás una de las propuestas más democráticas, más consona con la necesidad de fortalecer la institucionalidad del colegio. Explíquenos brevemente, porque quisiera que abordáramos toda la agenda de este importante tema. Bien, nosotros estamos proponiendo el tema de la proporcionalidad, porque el gremio, nuestro gremio, es el único gremio que una persona gana un proceso eleccionario con un voto y se lleva todos los cargos de la plancha. Y eso no es democrático, eso no es participativo, eso no es equitativo. Entonces nosotros estamos proponiendo la modificación estatutaria del colegio para que la minoría tenga representación, de manera tal que el que gane la presidencia, pues obviamente ocupa la presidencia, pero el que quede en segundo lugar es miembro de la directiva, el que quede en tercer lugar, el que queda en cuarto, y de manera sucesiva. Por lo menos con una representación mínima a manera de control. Correcto. Interno. Porque eso le permite el control. Eso permite que las ideas se puedan debatir. Eso no permite la hegemonía de un solo grupo dirigiendo una institución, sino que permite que las ideas se puedan debatir y haya una especie de contrapeso, que eso es la democracia. La democracia es el contrapeso. Nosotros no creemos en el hecho de que si una plancha gana el colegio, se lleve todos los cargos, porque ahí no hay contrapeso. Eso es un grupo o un sector que se está llevando todos los cargos sin que nadie internamente le pueda cuestionar cualquier decisión o actuación que tenga. Doctor Colón, quisiéramos hablar entonces de otra situación que tiene que ver con las condiciones de los abogados. Aquí tenemos, como usted bien apunta, más de 60.000 abogados, o por lo menos titulados en derecho, porque hay muchos que son titulados en derecho que no ejercen ni siquiera como consultores. Algunos hasta cómicamente dicen que estudiaron derecho para defenderse de los abogados, pero hay una realidad, hay muchos abogados que llegan a una situación ya de edad avanzada y encaran los retos del retiro. Y son personas que no disfrutan de un sistema de seguridad social, de protección, y obviamente tratándose de una profesión liberal, los que no han tenido la posibilidad de construir una fortuna, un patrimonio, ciertas seguridades para el retiro, pasan por muchas dificultades. Eso uno lo ve
en muchas partes del país, incluso difícilmente pueden retirarse. Entonces nosotros quisiéramos en el próximo segmento que usted nos abordara cómo tratar este tema del retiro, de las pensiones de los abogados en ejercicio, que son auxiliares de justicia. Vamos a hacer un alto y continuamos en el próximo segmento con el análisis de este tema. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En el segmento anterior de este programa, en otras palabras, dedicado a analizar la institucionalidad del Colegio de Abogados de la República Dominicana, las condiciones del ejercicio profesional de la abogacía, con el doctor Jesús Colón, candidato a la presidencia, actual fiscal general del colegio, dejamos planteado un tema que es importante para muchos abogados, el tema de las posibilidades de construir un sistema de retiro, de pensiones, que permita en un momento dado cierta posibilidad de salir del ejercicio profesional y disfrutar de unas garantías mínimas. Entonces quisiéramos oír su opinión sobre este tema. Nosotros, doctor, no tenemos como gremio ningún tipo de sistema de asistencia social a nuestra clase. La ley establece que una parte de los fondos que ingresan al colegio tienen que ir destinada a un plan de retiro para los abogados. Ciertamente, el profesional del derecho, muchos profesionales de derecho llegan a un momento determinado de su etapa profesional donde ya no son tan productivos y nos encontramos con la triste realidad de que entonces no hay ninguna institución a donde ellos puedan acudir para tener mínimamente garantizado una pensión que le permita subsistir con su medicina y con su alimentación. Lo que se ha hecho y lo que han hecho algunos presidentes es pedirle al Poder Ejecutivo que le pensionen abogados. Pero eso no es necesario si nosotros cumplimos con el mandato de la ley que establece retener, especializar una parte de los ingresos del colegio para un fondo especial. Los abogados no tienen pensión en este país, los abogados no tienen seguro médico, los abogados es una clase que está totalmente desprotegida. El Colegio de Abogados como su institución, como su gremio a la que pertenecen, no tiene ningún tipo de política que permita que eso se pueda cumplir.
Y nosotros tenemos una gran cantidad de abogados. Yo he recorrido el país y me he encontrado con casos penosos, dramáticos y muy dramáticos, que hemos tenido inclusive que pedirle a amigos y a instituciones que intervengan para solucionarle un problema, un tema de salud. Nosotros no tenemos un sistema de seguro. El colegio no tiene un sistema de seguro. El colegio debería ser el catalizador, que en términos institucionales representa el gremio, el catalizador de una masa crítica de abogados que puedan accesar al sistema de seguridad social del país en las diferentes modalidades y obviamente como grupo pueden discutir los mejores términos para el seguro, porque estamos hablando de miles de personas con sus familias, y también todo un sistema o modalidad de pensiones dentro del régimen que tiene que ser un régimen contributivo, porque son profesionales liberales. Pero la negociación de todo eso, no hay ninguna institución más apropiada para conducirla que el propio colegio de abogados. Lo que pasa es que es una profesión liberal y los abogados son quizás el gremio profesional más individualista. Entonces ese es quizás uno de los factores que impide el que logre en términos de liderazgo unificar, aglutinar una corriente importante de abogados que haga posible con una masa crítica ese proceso, va a dar un paso importante y ojalá usted reciba el mandato para poder emprender ese esfuerzo. Sí, correcto. El Colegio de Abogados tiene capacidad inclusive para tener su propia ARS. Correcto. Son 62,000 abogados. Es decir, la universidad tiene una ARS, el colegio médico, que los médicos son menos que los abogados en este país, tienen su ARS. Y nosotros tenemos capacidad para eso. Y también tenemos capacidad, podemos viabilizar, como dice usted, un gran acuerdo y incluir a los abogados en el sistema de régimen contributivo y permitirle tener acceso entonces a los servicios de salud en nuestro país. Lamentablemente, los presidentes que ha tenido el Colegio de Abogados no se han ocupado de eso, no han pensado en eso, no han trabajado para solucionar esos problemas del Colegio de Abogados. Algo simple, que no es complicado, es el tema de una cooperativa. Nosotros no tenemos una cooperativa en el Colegio de Abogados, pudiendo nosotros tener una de las cooperativas más poderosas. De las más poderosas. Comnama, que es la cooperativa de los maestros, maneja anualmente 3,000 millones de pesos. Pero solamente para la compra de computadoras para los abogados, ya eso da un poder de compra enorme. Enorme. Sí. Entonces, no tenemos una cooperativa. La cooperativa del colegio está intervenida hace 4 años. Nadie se ha ocupado de trabajar ese tema. Y a través de la cooperativa se le podrían facilitar computadoras a los abogados. Yo tengo un amigo que nos está respaldando, que lo acompañé a una institución financiera para él sacar unos muebles para instalar su oficina. Sí. Doctor Colón, hay un aspecto que no podemos dejar de tratar, que es importante, que es el tema de los costos de la justicia. Constitucionalmente, la justicia está consagrada como un servicio público gratuito. En los hechos, aunque hay una serie de sistemas organizados por mandato constitucional para hacer efectivo esa gratuidad, en los hechos nos damos cuenta de que es difícil acercarse y que los más vulnerables, la gente de menos ingresos, tienen grandes posibilidades de salir maltratados de una justicia que es realmente cara, onerosa, difícil. Pero también hay un problema que está planteado y es que la ley de honorarios del ejercicio profesional de la abogacía es una ley que data de principios de los 60.
64. 64. Y se ha planteado en varias ocasiones reformarla, mejorarla, y no ha habido manera de concretarla. Tenemos entendido que ustedes también tienen un abordaje de este tema en la doble vertiente, cómo garantizarle a la sociedad que los servicios sean los más cercanos a la gratuidad y al mismo tiempo que haya todo un sistema de buena compensación al ejercicio de la abogacía, que al mismo tiempo no agreda a la sociedad. Porque uno de los problemas que está planteado es que muchas veces dentro del gremio hay abogados agresivos o inescrupulosos que entonces se convierten en un azote de empresas, de personas, incluso contribuyen a crear una mala imagen del cuerpo profesional, del gremio profesional y de los abogados como profesión. Sí, este es un tema que tiene que ver con presupuesto. Sí. Definitivamente, el tema de la justicia dominicana tiene que ver con presupuesto. Si las condiciones materiales para laborar mejoran, si los tribunales mejoran, obviamente comienza a mejorar las condiciones para brindar un buen servicio a los usuarios del sistema judicial. Si nos mantenemos en el estado de deterioro en que está la justicia dominicana desde el punto de vista de sus tribunales, de su personal, la calidad del personal, el entrenamiento del personal, porque el personal se prepara a los jueces y se preparan a fiscales. Pero el personal de apoyo... Pero el personal de apoyo no recibe preparación. Entonces, el personal de apoyo no recibe estímulo. Y ese personal trabaja en condiciones deplorables. Muy deplorables. Entonces, si nosotros logramos luchar, primero para que el presupuesto de la justicia dominicana aumente y se le entregue a la justicia lo que establece. Tengo entendido que es el 2.6 del presupuesto que está establecido para la justicia dominicana, y eso se le entregue a la justicia, pues las condiciones comienzan a mejorar. Y el gremio, como gremio, tiene que jugar un papel en ese sentido. Y es un papel vigilante de denuncia permanente. No es posible que un tribunal laboral tenga en un día, en el rol, 130 audiencias. El colegio tiene que denunciar eso. ¿Por qué? Es imposible. Eso es imposible. Sí. Que usted reúna 200 y pico de abogados en una sala de audiencia. Interminable. Una parte ínfima adentro y la mayoría afuera en el sol. Entonces eso no ahí no hay condiciones para trabajar. Usted ve esa secretaria de esos tribunales arropada de personas, de usuarios y de abogados, requiriéndole informaciones sobre sus expedientes. Entonces, eso no es práctico, eso no funciona. El Colegio de Abogados tiene que jugar un papel en ese sentido, que no lo juega, porque nuestro gremio debe de jugar un papel con el tema del salario de los abogados. Nosotros tenemos profesionales, doctor, que en la administración pública hoy están ganando 15 y 20 mil pesos de sueldo. Abogados que ganan 15 y 20 mil pesos de sueldo. Entonces, el tema de la justicia es un tema integral, que tiene que ver con diferentes aspectos. Y en cuanto a la ley de honorario, ¿cómo ustedes piensan que se debe abordar? Porque es una ley antiquísima, que además tiene una serie de categorías y incluso de criterios y valores que están totalmente desfasados. ¿Cómo ustedes piensan? Hay un proyecto que me envió el doctor Manuel Vergés, brillante jurista. Bueno, el candidato en su plancha a la presidencia del colegio, del tribunal disciplinario. Que para nosotros es una gran honra. Jurista sobresaliente. Sí. Y él nos mandó un anteproyecto, un proyecto de él, muy interesante. Y es tomando como parámetro el modelo argentino.
que el abogado le permite al abogado liquidar sus honorarios en función de un porcentaje del salario del juez. Me explico. Okay. El juez de primera instancia gana X cantidad de dinero, 100,000 pesos. En función de eso, se le va liquidando al abogado por diligencia 1% de ese salario. Y entonces te permite a ti como profesional liquidar no un monto establecido, sino liquidar en función de el salario que el juez tiene, porque los jueces varían su salario. Lo que gana el juez de primera instancia es diferente a lo que gana el juez de corte y a lo que ganan los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en función de eso, te permite. Y eso vendría a ayudar a nuestra clase a tener una mayor objetividad. No hay que indexar precios, no hay que indexar salario, no hay que indexar nada, sino que eso de manera automática va variando, porque si y mejora la relación cliente-abogado. Mejora la relación, sí, porque define con claridad cuál es ese tema. Inclusive le permite al juez tener un mayor parámetro con relación a eso. Bueno, vamos a hacer un alto y ya en el segmento final vamos a abordar otros temas de este, como ustedes han visto, es un tema muy importante, porque es un tema que no solamente le interesa a los abogados, lo que pase en el ámbito de la justicia, lo que pase con el ejercicio profesional, lo que pase en el colegio de abogados, es algo que debe interesarle a todo el mundo, porque todo el mundo, directa o indirectamente, sufre los efectos de lo que se haga o se deje de hacer en estos ámbitos tan importantes. En el segmento final ya concluiremos el análisis de este importante asunto. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En este segmento final del programa, en otras palabras, dedicado a analizar el tema importantísimo de la institucionalidad del Colegio de Abogados de la República, las condiciones del ejercicio de la abogacía, con el doctor Jesús Colón, candidato a la presidencia del colegio y fiscal del colegio y abogado con experiencia y con gran formación. Nosotros quisiéramos ya analizar un tema que también es importante, el tema del riesgo personal de los abogados. Los abogados administran los conflictos, representan a las partes que están encontradas. Y en cada litigio hay intereses de todo tipo y personalidades y conductas de todo tipo. A veces el abogado tiene que estar bregando incluso en el ámbito criminal, tiene que estar bregando con organizaciones incluso criminales que son
o acusadas por él o defendidas por él, porque la función, que la sociedad tiene que entender eso, la función de la defensa es muy importante. Toda persona se reputa inocente hasta que se demuestre lo contrario, y eso es de interés de todo el mundo, porque a cualquier persona lo pueden acusar injustamente. Entonces, yo quisiera, sobre todo que se han producido hechos conturbadores que han involucrado abogados, y una evaluación de este tema. Ciertamente, el abogado maneja conflictos y está involucrado en conflictos. La mayoría de las veces, doctor, el cliente no entiende que la función del abogado es de medios, no de resultados. Y entonces, su conflicto con la otra parte... O el abogado no le explica bien también. O el abogado... es parte del problema. Su conflicto entonces lo deriva a enfocarse de manera personal en el abogado. Entonces, la vida del abogado, de su familia, de su personal que trabaja con él, está en riesgo. Y casos complicadísimos, criminales, han derivado en situaciones donde la vida del abogado se ha puesto en mucho peligro. Y hay muchos abogados que son víctimas, muertos. Y han sido víctimas, sí. Han sido víctimas, incluyendo jueces, donde han sido los mismos magistrados amenazados por el imputado en medio de la sala de audiencia. Entonces, ese es un tema sumamente preocupante y delicado para la profesión. ¿Usted cree que conviene para enfrentar crimen organizado, el crimen de alta peligrosidad, la creación de jurisdicciones nacionales de alcance nacional? Porque por lo que está visto, el orden judicial ordinario tiene serias limitaciones para enfrentarlo, aquí en cualquier parte del mundo. Y la Constitución, y eso fue una propuesta nuestra, establece la posibilidad de crear jurisdicciones especiales para enfrentar la criminalidad compleja, la criminalidad de alta peligrosidad. Entonces queríamos tener una idea sobre eso. Pienso que sí, pienso que sería importante que nosotros creáramos jurisdicciones especializadas para el crimen complejo, pero también para los temas de corrupción. Sí, sí. Porque aquí hay un problema... La corrupción de cuello blanco es un crimen altamente complejo. Muy complejo. Sí. Entonces involucra muchas aristas. Sí. Y aquí debería de haber tribunales especializados y jueces especializados en ese tema. Ya con un nivel de seguridad, de protección para los jueces, Ministerio Público y los abogados involucrados, que le permitan hacer el trabajo sin sobresalto. Sí. Sin sobresalto. Y el abogado hace una labor social, cumple una labor social muy importante. Nosotros resaltamos mucho cuando 2 o 3 sinvergüenzas hacen un desacato en la profesión. Ese abogado no, mira cómo son todos los abogados. No, la mayoría de los abogados son serios, son honestos y cumplen. Y hay una gran cantidad de abogados que hacen una labor social, que hacen trabajo pro bono, que le sirven gratuitamente a la sociedad. Entonces, sobre ese, porque eso lo reconocemos, lo sabemos, entonces sobre ese aspecto, tengo entendido que ustedes en el colegio están considerando una propuesta sobre el reconocimiento. A esos abogados. Sí. A esos abogados que hacen trabajo pro bono. No a los que ganan grandes casos, sí, de resonancia, de impacto. A los abogados que de manera callada asisten a víctimas, a personas, a instituciones, a sectores vulnerables, sí, y le brindan un servicio. El Premio Nacional entonces sería un para gran esos aporte. Abogados que hacen trabajo pro bono, que hay una institución que es pro bono, que también trabaja con el tema de los abogados que les sirven a la sociedad de manera gratuita, voluntaria, sin cobrarle nada. Entonces, eso es una gran labor y el colegio debe de crear un premio, resaltarlo. Sí.
y darle un reconocimiento a esos abogados, como darle un reconocimiento también a grandes oficinas de abogados que tienen grandes, largos años de práctica jurídica que han influido de manera positiva en el desarrollo de nuestra profesión. Doctor, hay un tema importante también, ya de carácter general, la seguridad jurídica del país. Uno oye las preocupaciones de muchos sectores, de empresas sobre todo, y normalmente este tema se resalta mucho cuando involucra inversión extranjera. Pero el tema de la seguridad jurídica es un tema de interés de todos, incluso de los más vulnerables, porque cuando no hay seguridad jurídica, cuando hay desórdenes, los más poderosos o los más audaces abusan de los más débiles. Y entonces ahí viene el tema del papel que puede jugar el colegio trazando una línea y una proyección dirigida a convertir a la sociedad dominicana en una sociedad donde haya menos litigios y donde se apelen más a los mecanismos, a los resortes de resolución amigable, del arbitraje, la mediación, que es un área que debería fomentarse más como parte del propio ejercicio profesional, y de hecho tiene un mandato constitucional. Correcto. Sí. Sí, dicen que no hay mejor, que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Sí, eso me lo dijo cuando yo estudiaba el profesor de Derecho Romano. Vale más una mala transacción que un buen pleito. Ciertamente, yo, a mi modo de ver, pienso que en nuestro país no hay seguridad jurídica. Y que de parte del Estado y de sus funcionarios hay un irrespeto a la ley y a la Constitución de la República. Y ese irrespeto va en línea vertical, descendiendo, y llega a los niveles más bajos de la sociedad dominicana. Entonces, el descalabro moral que tiene nuestra sociedad es en parte atribuido al tema de que nosotros no tenemos seguridad jurídica. El Tribunal Constitucional da una sentencia donde una institución del Estado que tiene que ver con el tema del tránsito no puede retener vehículos ni llevárselo, y ellos continúan con esa práctica y no pasa nada. El Tribunal Constitucional, sí, por ahí comienza el irrespeto. Pero la inversión extranjera, que son los que desde el punto de vista internacional más se habla de esto y se proyecta esto, no tienen garantía en nuestros tribunales. Porque el tema de que cualquier decisión de un tribunal nuestro puede ser en mayor o menor medida afectado por la influencia de determinados personajes, eso no llena no le da garantía jurídica a los dominicanos, ni a los ciudadanos, ni al inversionista, ni a la persona que está aquí. Es decir, aquí en este país, lamentablemente, no existe seguridad jurídica plena y total. Uno de los abordajes interesantes de la propuesta que usted como candidato a la presidencia está impulsando es cambiar un poco el procedimiento para la evaluación de la conducta de los abogados. Actualmente hay un régimen disciplinario, incluso usted es el fiscal, sí. Pero en su experiencia, pues, ¿cómo usted cree que podríamos lograr realmente no solamente sancionar al abogado que asume un comportamiento indebido, agresivo, sino crear un marco que disuada ese comportamiento? Sí, Tengo entendido que ustedes tienen una propuesta sobre ese particular. Nuestra experiencia en la Fiscalía
ha sido de que el 95% de los casos que hemos tenido es producto de que no le quieren pagar los honorarios a los abogados. Y nosotros estamos proponiendo que el Colegio de Abogados no tenga la función jurisdiccional. Sí, que el colegio no tenga que juzgar a su propio gremio, a sus propios asociados, porque esto introduce una serie de elementos que en mayor o menor medida retrasan la efectividad de la política a favor de nuestros asociados. El Colegio de Notarios, según la ley, disciplinariamente, un notario cuando viola el código de ética y es sometido disciplinariamente, quienes lo juzgan es la Corte Civil. Pienso yo que los abogados deberían de ser juzgados por otra instancia. No que el colegio tenga un tribunal disciplinario. El colegio pudiese tener un fiscal que acuse a ese profesional o en su defecto un departamento de defensoría. Cuando ese profesional es sometido disciplinariamente. Porque esto va a reducir el tema del chantaje, de que yo te llevo al colegio, de que esto, de que las negociaciones, porque utilizan el colegio disciplinariamente como un mecanismo de presión al abogado cuando el tema de honorario se refiere. Claro. Pero con la ley se puede resolver parte de ese problema. Con la ley se resuelve parte porque de eso. también el chantaje se puede mantener, o la presión sobre el abogado se puede mantener en los tribunales. Pero ya el escenario es como diferente. Ya la persona, cuando se ve frente a un juez, como que lo piensa dos veces involucrarse en eso. Entonces, nosotros estamos proponiendo eso, con un tema de nosotros de congestionar ese tema y permitir que el gremio, como gremio, pueda hacer un mejor papel. Yo sé que es un tema muy complejo, pero yo quisiera en un minuto que usted me dejara una conclusión sobre un tema que está muy, muy vivo y es un tema doloroso. La violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer. En la experiencia como abogado, viendo la realidad social, como conocedor de la realidad social, ¿qué tenemos que hacer para abordar este tema? Educación. Tenemos que educar a este país, educarlo en todos los aspectos, pero tenemos que darle condiciones a los fiscales, al Ministerio Público y a los tribunales que manejan el tema de la violencia intrafamiliar. Pienso que es un tema de educación, pienso que afecta mucho la comunicación, afecta mucho cómo se maneja esto, afecta mucho el tratamiento que se le da desde el Ministerio Público y desde la Judicatura al tema de la violencia intrafamiliar. Y la sociedad dominicana está viviendo ahora, en estos momentos, uno de las etapas de mayor violencia, de muerte, de crímenes, de asesinato, de violencia, y todo eso está en un tema asociado a los niveles de pobreza, asociado a la seguridad jurídica. Fíjese, doctor, cuando un Ministerio Público coge una citación y se la manda con la misma víctima al agresor, ¿qué está haciendo? Nosotros hemos vivido eso. Atizando un conflicto. Atizando un conflicto y generando un conflicto mayor. Entonces, cuando un Ministerio Público, como me tocó a mí vivir, se burla de un hombre que va a la fiscalía a poner una denuncia porque la mujer lo agredió y se burla, entonces usted lo que está es diciéndole a ese señor, no, devuélvete, dale una golpeada a la mujer, que aquí no funciona esto para el hombre. Entonces, todos esos temas nosotros los conocemos porque estamos en el día a día del ejercicio. Sí. Bueno, lamentablemente el tiempo de este espacio se agotó. Le agradezco su interesantísima intervención.
ha sido realmente muy ilustrativa. Les deseamos el mayor de los éxitos, una plancha que encabeza el doctor Jesús Colón, que nosotros avalamos, y creo que muchos abogados que normalmente no votan en el colegio deben considerar, ponderar, respaldar esta opción para iniciar el proceso de recuperación de una institución de tanta incidencia en la vida institucional de la República Dominicana. Gracias a los amigos y amigas televidentes que siguen el espacio En Otras Palabras, a nuestros patrocinadores de Leche Milex, que hacen posible que este programa llegue todas las semanas en los horarios: domingo de 1 a 2 de la tarde, de 10 a 11 de la noche, y martes y jueves de 7 a 8 de la noche. También los que quieren darle seguimiento en las redes, en el espacio, en YouTube hay un canal que se llama En Otras Palabras TV, donde pueden ver todas las series. Son ya 43 programas de En Otras Palabras. Los invitamos a verlo por el valor educativo y de análisis profundo de las realidades que se abordan en este programa. Gracias a ustedes. Hasta la semana entrante, Dios mediante.